Bienvenidos a este canal, soy Coque y hoy analizaremos Doctrina y Convenios 42. En el encabezado de esta sección nos indica que esta revelación fue dada al profeta José Smith el 9 de febrero de 1831. Esta sección es conocida por los miembros de la Iglesia como la Ley. En diciembre de 1830 el Señor mandó que los santos se congregaran en Ohio. Esta revelación es el cumplimiento del mandato del Señor que mencionó en Doctrina y Convenios 38-32. Dice así: fue por lo que os di el mandamiento de trasladaros a Ohio, y allí os daré mi ley, y allí seréis investidos con poder de lo alto. No es muy conocido por los miembros de la Iglesia que esta revelación fue recibida en dos partes. La primera parte fue recibida el 9 de febrero, donde 12 élderes fueron convocados y José recibió esta revelación, desde el versículo 1 hasta el versículo 69. El 23 de febrero el profeta y 7 élderes se reunieron para determinar la forma en que los élderes de la Iglesia de Cristo deben actuar sobre los puntos de la ley. José recibió la revelación desde el versículo 70 al 93. Estas dos revelaciones componen Doctrina y Convenios 42. Las copias de los dictados originales de las revelaciones que recibió el profeta no han sobrevivido, pero existen copias de los manuscritos que fueron preparados antes de la publicación original. Hoy en día existen 5 copias de la ley, o sea, Doctrina y Convenios 42, que fueron registradas antes de julio de 1832. Solamente uno de los 5 manuscritos incluye todo el texto en las fechas del 9 y 23 de febrero, pero todas contenían las revelaciones del 9 de febrero, que son los versículos del 1 al 69. Los demás manuscritos eran 2 secciones separadas. La primera presidencia, a cargo de compilar Doctrina y Convenios en 1835, decidió que ambas revelaciones estaban conectadas y las publicaron como una sola sección. No es muy conocido que la sección 42 tiene estas dos revelaciones, pero hay otro aspecto que también no es muy conocido. En la revelación recibida el 9 de febrero son respuestas a preguntas específicas que José Smith presentó a los 12 élderes. Estas preguntas fueron incluidas en las versiones publicadas, pero 2 de los 5 manuscritos originales las tenían. La primera pregunta es: si las distintas comunidades de santos debían congregarse en un lugar o permanecer separados por el momento. La segunda: ¿cuál era la ley del Señor para gobernar y regular la iglesia? La tercera: ¿cómo debían cuidar de las familias de aquellos llamados a servir como misioneros? La cuarta: ¿cómo debían conducirse con los no miembros los santos que vivían bajo principios de consagración? La quinta: ¿qué preparativos se debían hacer a fin de cuidar de los santos que llegaban del este? El profeta recibió respuesta a esas preguntas, pero solo las primeras 3 fueron publicadas como parte en Doctrina y Convenios. Para analizar Doctrina y Convenios 42 la dividiré en 6 partes. La primera parte comprende desde los versículos 4 al 17, que menciona las leyes acerca de la enseñanza del Evangelio, especialmente como misioneros. En estos versículos podemos encontrar el mandato de salir de 2 en 2 para predicar el arrepentimiento, asimismo edificar la iglesia en el lugar donde los élderes sean recibidos. Todos aquellos que sean ordenados por aquel que tiene la autoridad está autorizado a representar la iglesia, y se dará el Espíritu para la enseñanza, y aquel que no recibe el Espíritu no podrá enseñar. La primera parte responde a la pregunta que José tenía el 9 de febrero, que es: ¿debe la iglesia congregarse en un lugar o permanecer como están en cuerpos separados? La segunda parte comprende desde los versículos 18 al 19 las leyes morales. Se les manda a los santos a no matar, a no robar, a no mentir, a amar a la esposa y no codiciar otra mujer. El codiciar otra mujer incluye el no ver pornografía y evitar este mal. El presidente Hinckley compartió un discurso en el 2004 titulado "Un mal trágico entre nosotros". Les dejo el link para que lo puedan leer. No cometer adulterio, no hablar mal del prójimo y no causar daño. En el versículo 29 el Señor nos indica que si le amamos le serviremos y guardaremos los mandamientos. La segunda parte responde a la pregunta: ¿cuál es la ley que regula a la iglesia en su situación actual hasta en tiempos de su congregación? La tercera parte comprende desde los versículos 30 al 42 la ley de consagración. El Señor les manda a acordarse de los pobres y consagrar lo que tienen para darle. El versículo 32 establece la ofrenda para los pobres y necesitados. Se explica en qué se usará el dinero de la ofrenda y cómo se proveerá a los pobres lo necesario, y lo que sobra se usará para crear templos de adoración. La tercera parte responde a la pregunta: ¿de qué manera deben procurar sus familias los élderes que están proclamando el Evangelio o de otra forma ocupados en el servicio de la iglesia? La cuarta parte comprende desde
los versículos 43 al 52 y son las leyes acerca de la bendición a los enfermos. Estos versículos explican cómo efectuar la unción y que la fe es el factor principal para la sanación dependiendo de la voluntad del Señor. La quinta parte es la ley del Señor para el gobierno de la iglesia que se da en las Escrituras. Comprende desde los versículos 56 al 60. Y la sexta parte son las leyes concernientes a la actuación del sacerdocio ante pecados graves. Comprende desde los versículos 74 al 93. Utiliza la palabra compañero refiriéndose al cónyuge en la forma de proceder ante la fornicación o el adulterio. También pueden ver en el manual de la iglesia acerca de la disciplina de la iglesia. Bueno, les invito a que nos sigan escuchando este podcast. Vamos a traer más información acerca de las secciones de Doctrina y Convenios que son muy interesantes y los invito a dejar sus comentarios o enseñanzas. Si quieren compartir algo que han aprendido de esta sección, si quieren compartir sus sentimientos, bienvenido sea. Este podcast es para poder fomentar la fe, crecer en el testimonio y poder ser mejores personas y vivir el Evangelio. Así que, bueno, muchas gracias. Bye.